¿Te has preguntado alguna vez cómo un niño de tan solo 8 años pudo soportar el peso de una nación entera que se había rendido por completo a la idolatría y al olvido de Dios? Imagina un escenario donde los pasillos del palacio aún resonaban con los gritos de las víctimas de los sacrificios rituales y las calles de Jerusalén estaban saturadas con el olor a incienso quemado a dioses extraños. Josías, un niño de mirada atenta y pasos aún inseguros, fue colocado en el trono de Judá en un momento de absoluta decadencia moral y espiritual, heredando un reino que parecía más allá de cualquier posibilidad de restauración. El pequeño monarca recibió no solo una corona de oro, sino la carga de un legado de sangre y apostasía dejado por su padre, Amón, y su abuelo, Manasés, quienes habían transformado la ciudad santa en un centro de abominaciones. La fragilidad física de ese niño contrastaba violentamente con la brutalidad del entorno político y religioso que lo rodeaba, donde la voz del Dios verdadero había sido silenciada por el ruido de los rituales paganos. Fue el comienzo de un reinado que nadie esperaba que fuera diferente a los anteriores, pero que llevaba en sí la semilla de una revolución que sacudiría los cimientos de la historia de Israel para siempre. El entorno en el que Josías creció fue de profunda toxicidad espiritual, donde el templo de Salomón, antaño morada de la gloria de Dios, había sido profanado con altares dedicados a ejércitos celestiales y deidades cananeas. Desde muy joven, el joven rey observó las prácticas de sus consejeros y la complicidad de los sacerdotes que, en lugar de enseñar la ley, preferían disfrutar de las ganancias de la idolatría institucionalizada que dominaba al pueblo. La corrupción no era meramente política, era una infiltración en el alma de la nación. Y el joven Josías caminaba por patios donde lo sagrado y lo profano se habían fusionado de tal manera que la distinción entre ellos parecía haber desaparecido. Vio al pueblo ascender a las altas montañas para ofrecer sacrificios a Baal y Asera, mientras que el nombre del Señor se mencionaba solo como una reliquia de un pasado lejano, irrelevante para la vida moderna de Jerusalén. El aislamiento espiritual del muchacho era casi total, pues quienes deberían haber sido sus mentores en la fe estaban más interesados en conservar los privilegios que habían obtenido bajo el malvado reinado de Amón. Sin embargo, en la trastienda invisible de aquella corte corrupta, algo se guardaba en el corazón de Josías, una inquietud silenciosa que comenzaba a cuestionar la validez de todo lo que veía. La ceremonia de coronación de Josías estuvo marcada por una pompa que ocultó la corrupción interna del reino, con trompetas de plata que sonaban para anunciar a un rey que para muchos sería solo una marioneta más en manos de la aristocracia idólatra. Mientras se vertía aceite sobre su cabeza, el niño sintió el frío metal de la corona y la mirada pesada de una multitud que ya no esperaba justicia ni santidad, sino solo la continuación del libertinaje espiritual. No había temor de Dios en aquella plaza que antaño había hecho temblar a los enemigos de Israel, sino más bien el cinismo pragmático de un pueblo que creía que el Señor los había abandonado o que ya no le importaban sus acciones. Josías, sentado en el trono de David, miró las colinas que rodeaban Jerusalén y vio los postes sagrados erigidos como centinelas del pecado, desafiando la soberanía del Creador a la vista del palacio real. El contraste era marcado: la pureza de la infancia ante la decadencia de una nación, la inocencia de una mirada en medio de la maldad acumulada durante décadas de flagrante desobediencia. Aquellos primeros años del reinado estuvieron marcados por un silencio observante, donde el niño aprendió a leer no solo los documentos estatales, sino también la miseria espiritual que consumía las almas de sus súbditos. El peso de la corona sobre la cabeza de un niño de 8 años
Simbolizaba la carga de un linaje que durante generaciones había intentado borrar la memoria del pacto hecho en el Sinaí y reemplazar la presencia de Dios con ídolos de piedra y madera. Amón, el padre de Josías, había sido asesinado por sus propios sirvientes, dejando tras de sí un reguero de desorden y miedo que el joven rey ahora tenía que sortear con la ayuda de regentes no siempre fieles. Cada día en el palacio era un recordatorio constante de que el trono en el que se sentaba había sido utilizado para promover la muerte y la rebelión contra el Altísimo, y la conciencia de ello comenzó a pesar en sus pensamientos infantiles. Escuchaba historias susurradas sobre el rey David, su antepasado, e intentaba reconciliar esas narraciones de gloria y devoción con la cruda realidad de los altares humeantes justo afuera, a la puerta de su propia residencia. La tensión espiritual era palpable, pues mientras la corte celebraba la estabilidad política propiciada por la idolatría, el corazón de Josías comenzaba a sentir el vacío de una espiritualidad hueca y sin vida. Él no era simplemente un rey que gobernaba un territorio, era un alma vigilada por fuerzas que querían asegurarse de que nunca encontrara el camino de regreso a casa, el camino hacia el Dios de sus padres. En los patios interiores del palacio, Josías pasaba horas en silencio, observando el ir y venir de los sacerdotes paganos con la autoridad de quienes poseían la verdad imperante, ignorando a la pequeña figura real que los observaba. Percibía la hipocresía en las palabras de los ancianos y la ausencia de paz en los ojos de quienes acudían a pedir favores al rey, pues la ausencia de Dios genera una ansiedad que ningún ídolo puede apaciguar. El niño creció en un entorno donde el nombre de Jehová se evitaba o se trataba con desdén, y esta exclusión sistemática de la divinidad comenzó a despertar en él una curiosidad sagrada sobre quién era este Dios que todos intentaban olvidar. Vio cómo los antiguos manuscritos eran desechados, cubiertos por el polvo del abandono, mientras nuevas doctrinas y tradiciones extranjeras se imponían como la nueva norma social y religiosa de Judá. La soledad del pequeño Josías no era física, pues estaba rodeado de sirvientes y guardias, sino la soledad espiritual de quien siente que la realidad que lo rodea es una mentira construida sobre escombros. Este sentimiento de desconexión del presente impío fue lo que comenzó a empujarlo, aunque inconscientemente, hacia una búsqueda que definiría el resto de su vida y el destino de todo su pueblo. Cuando Josías cumplió 16 años, algo cambió drásticamente en su comportamiento, y la pasividad de su infancia dio paso a una firme determinación que comenzó a preocupar a los defensores del antiguo régimen de apostasía. Fue en este momento crucial de su juventud que tomó la decisión radical de romper con el legado de su padre y su abuelo, dedicando su corazón a buscar al Dios de David con una intensidad que Jerusalén no había visto en siglos. Esta búsqueda no estaba motivada por presiones políticas ni influencias externas, sino por un genuino anhelo de verdad que brotaba de su alma, confrontando toda la estructura idólatra que lo sostenía como rey. Comenzó a retirarse para orar y reflexionar, buscando comprender la identidad del Dios que había hecho promesas eternas a su linaje, pero que ahora parecía un extraño en su propia tierra. La madurez espiritual que demostró a los 16 años conmocionó a la corte, pues Josías no buscaba placer ni expansión de poder, sino la reconciliación con lo sagrado que había sido desterrado. Fue el despertar de un gigante espiritual en el cuerpo de un joven, la preparación interior silenciosa que precedería a las acciones externas más violentas y purificadoras que Judá presenciaría jamás. A los 16 años, Josías no se conformaba con una simple devoción privada.
Comenzó a sentir el peso del descuido de la nación hacia el Creador. Su búsqueda del Dios de David no era una afición juvenil ni un interés pasajero, sino una necesidad vital de encontrar la fuente de vida que su linaje había intentado extinguir. Pasaba noches en vela preguntándose cómo el pueblo elegido se había vuelto tan ciego, y esta hambre espiritual lo llevó a investigar los antiguos registros que aún se conservaban en los archivos reales. Mientras sus contemporáneos se perdían en placeres palaciegos y rituales vanos, el joven rey se sumergió en una profunda introspección, permitiendo que el Espíritu de Dios moldeara su carácter para la misión que le aguardaba. Comprendió que la paz de Judá no dependía de alianzas políticas con Egipto o Asiria, sino de una alineación espiritual con el Dios que los había liberado de la esclavitud siglos atrás. Esta claridad interior fue el combustible que lo sostuvo en un entorno hostil, donde buscar al Señor se consideraba casi una traición a las costumbres establecidas por reyes anteriores. Josías se estaba forjando en el silencio de la búsqueda personal, transformando su fragilidad en una autoridad que pronto se sentiría en cada rincón de Jerusalén y en las colinas de Judá. Cuando Josías cumplió 20 años, la llama que ardía secretamente en su corazón explotó en una acción pública que dejaría a la nación en estado de conmoción y temor. Comprendió que no bastaba con buscar a Dios en su interior si el territorio que gobernaba seguía siendo un insulto viviente a la santidad divina. Fue entonces cuando el joven monarca inició una reforma radical, no con decretos diplomáticos, sino con la fuerza bruta de la verdad contra la falsedad institucionalizada. Él mismo supervisó el comienzo de la destrucción de las altas montañas, los lugares elevados donde el pueblo se había prostituido espiritualmente con deidades extranjeras. El sonido de los martillos golpeando las estatuas de piedra y el crujido de la madera de los postes de acera al quemarse se convirtieron en la banda sonora de una nueva era en Judá. Josías no delegó por completo esta tarea en otros. Quería que sus propios ojos presenciaran la caída de aquello que había esclavizado a su nación durante generaciones. El liderazgo que ejerció no buscó la aprobación de las masas ni el consenso político, sino la obediencia absoluta a un Dios que apenas conocía a través de palabras escritas, pero que ya sentía poderosamente en su propia conciencia. La purificación de Jerusalén y Judá fue un proceso violento contra el pecado, una cirugía espiritual necesaria para extirpar el cáncer de la idolatría que había corroído el alma del pueblo. Josías ordenó la demolición de los altares de Baal y la reducción a polvo de las imágenes talladas, que fue esparcido sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios a estos dioses falsos. No había lugar para la negociación ni para el sincretismo religioso que había caracterizado los reinados de sus antepasados. El rey exigió una purificación total e inflexible. Recorrió las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, llegando hasta Neftalí, derribando altares y rompiendo postes sagrados en una muestra de celo que ningún otro rey había mostrado antes. La tensión en la tierra era casi insoportable, pues muchos ciudadanos aún mantenían un afecto perverso por los ídolos, pero la autoridad de Josías era tan grande que nadie se atrevió a oponerse a su avance purificador. El polvo de los dioses destruidos manchó las vestiduras reales, simbolizando que la santidad requiere contacto directo con la inmundicia del error para ser erradicada. Josías estaba preparando el escenario para algo mayor, aunque aún no sabía que la mayor revelación de todas aún se escondía bajo los escombros del pasado.
En esta etapa de su vida, a los 20 años, Josías experimentó la soledad que acompaña a quienes deciden ser radicalmente fieles a Dios en medio de una sociedad apóstata. Muchos lo veían como un joven fanático que destruía las tradiciones culturales establecidas, pero el rey se mantuvo firme, movido por un temor a Dios que superaba cualquier temor a la insurrección popular. Veía los rostros confundidos de los campesinos y la mirada furiosa de los antiguos sacerdotes de las altas montañas. Pero su convicción no provenía de una estrategia de marketing político, sino de un imperativo espiritual que no le daba descanso. Con cada altar que caía, Josías sentía que se rompía un eslabón de las cadenas invisibles que ataban a Judá, devolviendo al pueblo la posibilidad de respirar de nuevo el aire, puro de la presencia divina. No buscaba ser amado, sino ser obediente, entendiendo que el papel de un rey no era complacer a sus súbditos en su rebelión, sino guiarlos de regreso a la fuente de su verdadera identidad. La reforma fue agotadora y peligrosa, pero Josías caminó con la confianza de quien sabe que está llevando a cabo la voluntad del soberano del universo, sin importar el precio personal que tendría que pagar. Al cumplir 26 años, Josías centró su atención en el corazón físico y espiritual de la nación. El templo del Señor en Jerusalén, que se encontraba en un estado deplorable de abandono y ruina. Si las calles y las colinas ya habían sido limpiadas, era hora de restaurar el lugar donde la gloria de Dios moraría permanentemente entre su pueblo. Llamó al escriba Safán y ordenó que el dinero recaudado se entregara a los maestros constructores, carpinteros y albañiles para que la renovación del edificio se llevara a cabo con excelencia e integridad. El templo no era simplemente una estructura de piedra para Josías. Era el símbolo del pacto olvidado y el lugar donde esperaba encontrar algo más que simples muros restaurados. Mientras los obreros retiraban los escombros acumulados durante décadas de abandono, el rey observaba expectante, percibiendo que el trabajo físico era un reflejo de la restauración que se estaba llevando a cabo en su propio espíritu. El polvo que se levantaba de las renovaciones era la señal visible de que el oscuro pasado se estaba desvaneciendo para dar paso a una nueva era de adoración genuina. Josías estaba invirtiendo el tesoro del reino en lo eterno, demostrando que un verdadero gobernante prioriza la morada de Dios por encima del lujo de su propio palacio. La restauración del templo fue intensa e implicó una logística compleja, con la incorporación de materiales preciosos para reemplazar lo que el tiempo y la maldad habían destruido. Sin embargo, el ambiente entre los trabajadores no era de mera obligación laboral, sino de un respeto reverente reavivado por el ejemplo de integridad y determinación del rey. Josías había creado una cultura de lealtad donde quienes manejaban el dinero ni siquiera tenían que rendir cuentas, pues actuaban con absoluta honestidad ante Dios y los hombres. El templo, que anteriormente había servido como depósito de baratijas idólatras y rituales profanos, estaba siendo limpiado hasta sus cimientos, revelando la estructura original planificada por Salomón. Cada piedra limpiada y cada viga reemplazada representaba un paso hacia el redescubrimiento de la historia sagrada de Israel, casi borrada. Pero mientras las manos del hombre trabajaban en la superficie, algo extraordinario estaba a punto de descubrirse en las profundidades de las cámaras ocultas del edificio. El sumo sacerdote Hilcías, entre los escombros y el polvo de las reformas, estaba a punto de tocar algo que cambiaría definitivamente el curso de la vida de Josías y el destino de toda la nación de Judá. Mientras sacerdotes y obreros retiraban los escombros acumulados durante décadas de abandono e idolatría, el sumo sacerdote Hilcías tropezó con algo que haría temblar la tierra de Jerusalén bajo una nueva perspectiva espiritual.
En un rincón olvidado, bajo capas de polvo y telarañas que parecían ocultar secretos de épocas pasadas, halló un antiguo pergamino, milagrosamente preservado de la destrucción y el paso del tiempo. Desenrollando cuidadosamente el cuero envejecido, Hilcías no halló registros contables ni genealogías comunes, sino el libro de la ley del Señor entregado por mano de Moisés. El impacto del descubrimiento fue inmediato. Un escalofrío sagrado recorrió la espalda del sacerdote al comprender que la brújula moral y espiritual de la nación estaba allí, en sus manos, tras haber sido deliberadamente sepultada por el olvido humano. El objeto no era una simple reliquia, sino la voz de Dios petrificada en el tiempo, esperando el momento preciso para despertar y confrontar la realidad de un pueblo que caminaba a ciegas. Hilcías sabía que este descubrimiento no era una cuestión de casualidad, sino un acto soberano del Todopoderoso para rescatar lo que quedaba de la identidad de Judá. Hilcías entregó el libro al escriba real, Safán, con una reverencia que delataba la importancia de lo que ese rollo representaba para la supervivencia del reino. Safán, hombre acostumbrado a lidiar con documentos burocráticos y decretos reales, sintió el peso sobrenatural de aquellas palabras en cuanto sus ojos recorrieron las primeras líneas del texto sagrado. No se apresuró a hablar con el rey sobre la arquitectura del templo ni sobre el oro recolectado, pues la presencia de ese libro hacía que cualquier otra noticia fuera irrelevante ante la eternidad. Al entrar en la sala del trono, Safán mantuvo su compostura documental, informando primero del progreso de las obras civiles, como si estuviera preparando el terreno para la bomba espiritual que estaba a punto de lanzar. Josías escuchó atentamente, pero percibió algo diferente en la respiración y la mirada de su fiel escriba, una tensión que no correspondía a los informes de canteros y carpinteros. Fue entonces cuando Safán, con manos temblorosas, mencionó casi como un secreto de estado: el sacerdote Hilcías me dio un libro. La lectura del libro de la ley ante Josías marcó un punto de inflexión definitivo en su trayectoria, actuando como un espejo que revelaba la fealdad espiritual de la nación con aterrador detalle. Mientras Safán leía las palabras del Deuteronomio, Josías escuchó no solo leyes antiguas, sino también el veredicto de un juez que había sido traicionado por sucesivas generaciones de sus antepasados. Cada mandamiento leído era un golpe para la conciencia del rey, pues comprendió que, a pesar de todos sus esfuerzos de reforma, la distancia entre lo que Dios exigía y lo que el pueblo vivía era un abismo insalvable. Las promesas de bendición parecían lejanas, mientras que las maldiciones descritas para la desobediencia sonaban como sentencias de muerte inminentes sobre Jerusalén. La sala del trono, antes llena de planes para la restauración física, se llenó de un silencio cargado de temor y reverencia ante la santidad de Dios, expresada en el papel. En ese momento, Josías comprendió que la reforma externa que lideraba era solo la superficie de una necesidad mucho más profunda de arrepentimiento y un clamor por la misericordia divina. Al escuchar las últimas palabras del libro, la reacción de Josías fue inmediata y visceral, ajena a cualquier protocolo real o preocupación por una imagen pública de fortaleza. En un acto de desesperación espiritual y profundo lamento, el rey se levantó de su trono y rasgó sus vestiduras reales, simbolizando que su propia dignidad era insignificante ante la ofensa nacional contra el Señor. El sonido de la tela al rasgarse resonó en la sala como el llanto de un alma que finalmente comprendió la gravedad del pecado y la inminencia del juicio divino. Josías no culpó a los muertos ni a los reyes del pasado. Cargó sobre sus hombros la culpa de un pueblo que había abandonado la palabra y se había vuelto ajeno a su propio Dios. Sus lágrimas no eran de autocompasión,
sino de un terror santo al darse cuenta de que Judá vivía con la mínima expresión, sostenido solo por una paciencia divina a punto de agotarse. El rey, visto como un héroe reformador, ahora se sentía como el más pequeño de los hombres, desesperadamente necesitado de una guía que los rituales no podían proporcionar. Con el corazón quebrantado y la mente concentrada en la urgencia de la situación, Josías ordenó a sus principales consejeros que buscaran de inmediato una palabra directa del Señor. No se conformaba con frías interpretaciones teológicas. Necesitaba saber si aún había esperanza para Judá o si el libro recién encontrado era simplemente la lectura de su propio funeral. La delegación real no fue enviada a los centros de poder político, sino a una mujer llamada Hulda, profetisa que vivía en la parte nueva de Jerusalén, conocida por su íntima conexión con el Espíritu. El rey quería conocer la temperatura espiritual del cielo en relación con este descubrimiento y si el arrepentimiento que ahora ardía en su corazón tendría algún peso en la balanza del juicio. Había una santa prisa en cada paso de los mensajeros, pues la lectura de la ley había transformado la realidad de Judá en un campo de batalla espiritual donde el tiempo era el enemigo más implacable. Josías aguardaba en el palacio, despojado de sus galas, aguardando una respuesta que determinaría si el reino vería salir el sol al día siguiente. El mensaje de la profetisa Hulda fue una mezcla de justicia implacable y gracia extraordinaria, revelando el funcionamiento de la trastienda espiritual del gobierno de Dios. Confirmó que el juicio descrito en el libro era inevitable y que la copa de la ira divina se desbordaría sobre Jerusalén debido a la apostasía acumulada durante siglos de rebelión. Sin embargo, hubo una pausa en la frase dirigida específicamente al hombre que se sentaba en el trono de Judá, con ropas rasgadas y un corazón atribulado. Debido a que el corazón de Josías era tierno y se humilló ante el Señor al escuchar las palabras de la ley, Dios prometió que sería reunido en paz y que sus ojos no verían el desastre venidero. Esta revelación trajo un consuelo amargo, pero poderoso. La fidelidad de un solo hombre no podía anular el juicio de una nación obstinada, pero podía asegurar un refugio de paz para su propia alma y un tiempo de respiro para el pueblo. Josías comprendió que su misión no era solo reformar templos, sino preparar un remanente para enfrentar la tormenta con integridad y temor. Ante la inevitabilidad del juicio, pero movido por una esperanza que solo el arrepentimiento sincero puede generar, Josías convocó una asamblea general que paralizó Jerusalén. Convocó no solo a los líderes, generales o sacerdotes influyentes, sino que ordenó a todos, desde el más importante hasta el más humilde habitante, que ascendieran al templo del Señor. El patio del edificio, ahora limpio y restaurado, se llenó de una multitud silenciosa y expectante que percibía en el aire la gravedad del momento histórico que vivían. Josías, situado junto a la columna real, no delegó la lectura del libro de la ley a ningún portavoz. Él mismo abrió el rollo y comenzó a leer cada palabra de la alianza a oídos del pueblo. Su voz, firme, pero cargada de emoción contenida, resonó por el recinto sagrado, exponiendo a todos la abismal distancia entre la voluntad de Dios y la vida que habían llevado. No fue un mero discurso político de un gobernante, sino el grito de un pastor que intentaba rescatar sus ovejas del abismo antes de que la puerta de la misericordia se cerrara definitivamente. Ese momento junto al pilar del templo se convirtió en el hito de una renovación espiritual sin precedentes, donde el rey se comprometió públicamente a seguir al Señor con todo su corazón y alma. Josías hizo un pacto solemne para cumplir las palabras escritas en ese libro y bajo el peso de su autoridad y ejemplo, todo el pueblo se puso de pie para ratificar el mismo compromiso.
El silencio que siguió a la lectura fue roto por el murmullo de una nación que por primera vez en generaciones reconoció su identidad perdida y su pecado flagrante. Había una electricidad espiritual en el aire, una mezcla de temor ante el juicio anunciado y alivio ante la oportunidad de comenzar de nuevo bajo la luz de la verdad redescubierta. El pacto no fue un contrato de conveniencia, sino un voto de supervivencia espiritual que Josías cumplió con la integridad de quien ya había aceptado su propia mortalidad. El pueblo, influenciado por el celo del monarca, pareció despertar finalmente del profundo letargo de la idolatría que lo había cegado durante tanto tiempo. Pero Josías sabía que las palabras del pacto, si no eran seguidas de una purificación aún más profunda, no serían más que sonidos vacíos perdidos en el viento de Jerusalén. Ahora, armado con el manual detallado de la ley, inició una segunda fase de purificación, mucho más meticulosa y devastadora para las fuerzas de la oscuridad que la primera. Ordenó que todos los utensilios hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército del cielo fueran retirados del templo y quemados fuera de la ciudad, en los campos de Cedrón. Incluso las casas de las prostitutas del culto, que operaban dentro de los recintos de la casa de Dios, fueron demolidas por su orden directa e implacable. Josías no dejó piedra sin remover donde había rastros de abominación, llegando tan lejos como para profanar el Tofet en el valle de Hinnom, para que nadie quemara a sus hijos en el fuego como sacrificio a Moloc. Fue una guerra espiritual declarada, donde el rey actuó como brazo de la justicia divina, extirpando todo tumor de apostasía que aún insistía en sobrevivir en las sombras de su reino. La culminación de este renacimiento nacional fue la celebración de la Pascua, una festividad que había caído en el olvido o se había celebrado de forma mediocre y descuidada durante siglos. Josías ordenó al pueblo santificarse y preparar el sacrificio según lo escrito en el libro de la ley, invirtiendo cuantiosos recursos del tesoro real para que nadie quedara excluido. El rey donó 30,000 corderos y cabras, además de 3,000 bueyes, demostrando que su devoción no era meramente verbal, sino tangible y sacrificial. Nunca, desde la época de los jueces que gobernaron Israel, ni en toda la época de los reyes de Israel y Judá, se había celebrado una Pascua como aquella en Jerusalén. El ambiente en la ciudad era de vibrante solemnidad, donde la sangre rociada en los postes de las puertas recordaba a todos la liberación de Egipto y la constante necesidad de redención. La nación estaba por fin sincronizada con el calendario de Dios, y el gozo que brotaba de la obediencia era algo que la idolatría nunca había podido ofrecer en sus fiestas más fastuosas. La celebración de aquella Pascua no fue un mero evento litúrgico, sino una experiencia colectiva de retorno a las raíces de la fe, donde el pueblo volvió a sentir la presencia palpable del Dios de sus padres. Los levitas y sacerdotes, debidamente purificados y en sus puestos, llevaron a cabo el ritual con una precisión y un fervor que se habían perdido hacía mucho tiempo. El humo de los sacrificios ascendía al cielo no como un ritual mecánico, sino como el incienso del arrepentimiento nacional que ascendía directamente al trono de la gracia. Josías observaba todo con una mezcla de gratitud y asombro, consciente de que este era el momento de mayor gloria de su reinado, un atisbo de lo que Judá podría haber sido si hubiera permanecido fiel. La unidad del pueblo en torno a la palabra era tan profunda que las divisiones sociales y políticas parecían haberse disuelto temporalmente por la santidad del momento. Jerusalén resplandecía con una luz espiritual que desafiaba la oscuridad que se acumulaba en el horizonte geopolítico de la época, creando un remanso de paz en medio de un mundo convulso.
Tras la celebración, Josías no se durmió en los laureles, sino que continuó velando por la salud espiritual de su pueblo, con un celo que rayaba en la santa vigilancia. Eliminó a los médiums, hechiceros, ídolos domésticos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para confirmar las palabras de la ley escrita en el libro. Su administración se convirtió en un modelo de integridad, donde la justicia social y la pureza religiosa iban de la mano, reflejando el carácter del mismo Dios que buscaba. El rey había transformado la cultura de toda una nación en poco más de 2 décadas, demostrando que un líder verdaderamente sumiso a Dios puede cambiar el destino de un pueblo. Sin embargo, el silencio profético sobre el juicio final de Judá seguía flotando sobre el palacio, recordándole a Josías que le quedaba poco tiempo y que su obra, aunque magnífica, era una preparación para lo que estaba por venir. El legado de Josías no se cimentaba en monumentos de piedra, sino en la obediencia radical de un corazón que se negaba a desviarse, ni a la derecha ni a la izquierda. El 18º año del reinado de Josías marcó la culminación de sus reformas, pero el panorama geopolítico en torno a Judá bullía con el auge de nuevos imperios y el declive de las antiguas potencias. El faraón Necao II de Egipto marchaba hacia el norte con un ejército masivo para ayudar a Asiria contra las crecientes fuerzas de Babilonia, cruzando las fronteras que Josías se había esforzado tanto por santificar. El rey de Judá, impulsado por el sentido del deber y quizás por la percepción de que el paso de un ejército idólatra por sus tierras era una afrenta a la paz que había establecido, decidió interceptar al faraón en la llanura de Megido. No se trataba de una simple maniobra militar, sino de una decisión que pondría a prueba la soberanía que ejercía bajo la protección divina. El aire de Judá, antaño impregnado de la fragancia del incienso del templo restaurado, ahora estaba saturado del polvo de los carros y el estruendo metálico de las armaduras. Josías, el hombre que se había enfrentado a los dioses falsos con martillos y fuego, ahora se preparaba para enfrentarse a un ejército de carne y sangre bajo el sol abrasador de la batalla, en una confrontación que sellaría el destino final de su reinado. Josías entró disfrazado en la batalla de Megido, quizá intentando evitar ser el blanco directo de los arqueros egipcios o buscando la movilidad que su atuendo real le impediría en el fragor del combate. Sin embargo, la soberanía de Dios, que lo había acompañado desde su infancia, ya había trazado el límite de su camino terrenal, y ningún disfraz humano podía ocultar a un hombre de su último día. Durante el clímax del enfrentamiento, un arquero egipcio disparó una flecha al azar que se clavó en las junturas de la armadura del rey, atravesándole el cuerpo con la precisión de un juicio silencioso. El dolor agudo era la señal física de que el tiempo de Josías entre los vivos se agotaba rápidamente, y ordenó a sus sirvientes que lo retiraran del campo de batalla. «Sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido». La sangre del último rey fiel de Judá comenzó a manchar el suelo del carro, mezclando el sacrificio personal con el destino de una nación que estaba a punto de perder su brújula espiritual. La reforma que había comenzado en el espíritu ahora exigía el máximo tributo del hombre que se había atrevido a desafiar el curso de la decadencia de su pueblo. El viaje de regreso a Jerusalén fue una procesión de silencio y agonía, con el rey transportado en un segundo carro mientras la vida se desvanecía en sus ojos, ojos que por tanto tiempo habían buscado la luz de la ley. La noticia de su herida se extendió más rápido que el viento por las calles de la ciudad santa, transformando la esperanza de la reciente Pascua en un temor colectivo ante el futuro incierto. Cuando el cortejo finalmente cruzó las puertas de la capital, Josías exhaló su último suspiro, muriendo a la edad de 39 años.
tal como lo había predicho la profetisa Hulda, sería reunido en paz antes de que el mal azotara el lugar. Su muerte no fue una derrota espiritual, sino el cumplimiento de una promesa divina de preservarlo de la visión del cautiverio inminente que el pecado del pueblo había hecho inevitable. Toda Jerusalén y Judá lloraron por él con un lamento nunca visto desde los tiempos de Samuel, pues todos sabían que el sol de Judá se ponía con ese entierro. El rey que había sido coronado cuando era niño ahora estaba relegado a la tierra, como el gigante que había sostenido él solo la integridad de una nación entera sobre sus hombros. El profeta Jeremías, quien vio en Josías la última barrera contra la destrucción, compuso amargas lamentaciones por la pérdida del monarca, y los cantores de la nación mantuvieron viva su memoria durante generaciones de luto oficial. El llanto no era solo por el hombre, sino por la interrupción de un resurgimiento que parecía tener el poder de cambiar la eternidad para Judá, si el pueblo tenía la misma firmeza que su rey. Tan pronto como el cuerpo de Josías fue depositado en la tumba de sus padres, las sombras de Babilonia se hicieron más densas y reales, y los reyes que lo sucedieron, sus propios hijos, abandonaron rápidamente el pacto que tanto había apreciado. La muerte de Josías fue el punto de quiebre donde la misericordia de Dios dio paso a la justicia necesaria para un pueblo que, en el fondo, aún albergaba afecto por los ídolos que el rey había destruido. La luz que brilló con fuerza durante su reinado de 31 años se extinguió por la obstinación nacional, dejando el recuerdo de Josías como un faro aislado en medio de la oscuridad que siguió. El legado del fiel rey permaneció como prueba de que la obediencia de un hombre puede posponer el juicio, pero no puede forzar el arrepentimiento de un pueblo que no desea sanar. El registro divino de la vida de Josías, preservado en las Escrituras como modelo de excelencia, afirma que nunca antes ni después de él hubo un rey que se volviera al Señor con tanta integridad. Cumplió el mandamiento supremo de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, transformando un mandato teórico en una realidad administrativa y personal. Su grandeza no residió en conquistas territoriales ni en la acumulación de riquezas, sino en la valentía de ser diferente de todos los que lo precedieron y lo sucedieron en el trono de David. Demostró que la edad no es impedimento para la madurez espiritual y que el legado de pecado de una familia puede romperse con la decisión individual de buscar la verdad. El impacto de Josías se midió por la calidad de su obediencia radical, que purificó el templo, rescató la palabra y ofreció al pueblo la oportunidad de ver la gloria de Dios por última vez antes del exilio. Sigue siendo el ejemplo supremo de que el verdadero éxito en la vida se mide por la fidelidad a lo que Dios ha revelado, por breve que sea el tiempo que se le haya concedido. La historia de Josías concluye con una reflexión sobre la soberanía de Dios y el misterio de la vida humana, donde un hombre de 39 años logró más para la eternidad que los monarcas que reinaron durante 1900 en décadas. El impacto de su vida no fue borrado por las llamas de Jerusalén que vendrían años después, pues su historia quedó escrita en el corazón de Dios y en páginas que sobrevivirían a todos los imperios. Fue el rey que encontró lo perdido y que no descansó hasta que lo sagrado recuperó su lugar de honor en la vida cotidiana de su pueblo. Hoy, el legado de Josías sigue hablando de la urgencia del arrepentimiento y del poder transformador del liderazgo que teme a Dios por encima de los hombres. Dejó la escena entre lamentaciones, pero entró en la historia como el hombre que no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda, con la mirada fija en la eternidad. El misterio de su muerte prematura, en Meguido, queda silenciado por la certeza
de que cumplió su misión a cabalidad, dejando tras de sí el ejemplo de una vida que fue, en cada detalle, una ofrenda grata al Señor.